lentes para ver la Biblia, uno estamos viendo, y nos corresponde la clase número 5, que es seres espirituales, el hombre. ¿Ya? Vamos a analizar a este hombre, a nosotros mismos ahora. Entonces, voy a compartir pantalla. Bienvenido, hermano, ¿cómo estamos, David? Señor te bendiga, bienvenido. ¿Ya? Así que ahora estaba haciendo recién un resumen, ya, así que de lo que hemos visto en las clases anteriores, y ahora vamos a entrar, llegaste justito, vamos a entrar en la clase de lleno, en la clase del día de hoy, que expliqué que en cuanto a contenido gigante, no va a ser tanto, pero nos vamos a centrar en algunos puntitos bastante importantes con respecto al hombre. Ya, entonces, déjenme un poquitito para compartirles pantalla. Y vamos. Ahora sí, ya terminando la clase de hoy, yo les subo el PPT, ya porque les dije que el PowerPoint que estaba usando ahora tenía todo lo que es seres espirituales, tenía Dios, los ángeles y el hombre. Y ahora yo se los voy a subir y van a tener todo ese material de apoyo. Ya por eso yo no lo había subido antes, sino le iba a estar adelantando todo lo que íbamos a conversar. Entonces tenemos, acá vamos a ver hoy día al hombre, este ser espiritual. Ya, admitir a alguien más. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Ya? Vamos a ver sobre la formación del hombre. Ya dice, de esta manera podemos decir que el hombre, como tal, es la unión del cuerpo y el alma. Nosotros, ya el hombre en sí está constituido por cuerpo y alma. Ya, pero también, hoy en día, el hombre de hoy, nosotros, todos nacemos con un espíritu. ¿Ya? Dice que es un ser terrenal creado por el polvo de la tierra que posteriormente recibió espíritu. ¿Ya? Nosotros ya recibimos ese espíritu. El hombre está básicamente compuesto de cuerpo y alma, que son la personalidad. A este hombre le fue agregado el espíritu, el ente permanente, mediante la elección de Dios. Nosotros hoy en día, si solamente estuviéramos constituidos por cuerpo y alma, no seríamos eternos. Nosotros somos personas eternas gracias a Dios. Gracias a Dios, solamente por Él tenemos la condición de la eternidad. Ya, o si no, nosotros, no sé, nosotros, yo sé que para muchos de repente darse cuenta que la película Todos los perritos se van al cielo es una mentira ya, porque los perritos no se van al cielo, ya los perritos no tienen espíritu, entonces no son eternos, ya es fuerte de repente darnos cuenta de eso de algunos de los que creyeron en esa película, pero los animales no tienen espíritu, no son eternos, ellos solamente tienen cuerpo y alma, pero nosotros sí podemos vivir entonces por la eternidad. La Biblia nos da testimonio de que Dios creó al hombre como varón y hembra, y al sexto día de la creación, y que estaba en la primera pareja, les dio la bendición para que se llenara la tierra y gobernaran sobre ella. Luego, estoy haciendo una introducción a lo que vamos a ver ahora más claramente con un esquema. Dice, luego, en el capítulo 2 del Génesis, se nos dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a tener que entender muchas cosas que a lo mejor para algunos sale o rompe un poquitito los paradigmas de los cuales hemos estado siendo enseñados teológicamente, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Vamos a ver primero Génesis 1.26. Por favor, vamos todos, si podemos buscar todo Génesis 1.26. Aquí pido que todos estemos con la Biblia, ¿ya? Pero me quiero poner en Reina Valera. Génesis 1.26 dice lo siguiente. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra por sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoradla a los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos en este esquema que está hablando. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Dice imagen y semejanza. Lo crea con un cuerpo, un alma, y ese es el hombre. Ese es el hombre del cual se habla en Génesis 1.26. Un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. No idéntico a Dios, con una imagen y una semejanza. ¿Cuál es, para nosotros, cuál es la imagen y la semejanza de Dios? Es Jesús, ¿ya? Jesús es la imagen que nosotros tenemos, visible, que es el cuerpo humano,
un hombre terrenal, ¿ya? Entonces tenemos a esta creación donde dice, y al hombre dice, le dio y le dijo, llenen la tierra, fructifíquenla, multiplíquense y llenen toda la tierra. Les dio un mandamiento, los bendijo, les dio una bendición, los bendijo, les dijo, fructifiquen, bendigan, ¿cierto? Llenen la tierra, y los creó varón y hembra. Esa es la creación que tenemos en el 1.26. Y después, ahora nos vamos a ir, ya que esto muestra el hombre, entonces tenemos al hombre, a un hombre con cuerpo y un hombre con alma. Todavía aquí no se habla del espíritu, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. 1.26 solamente está hablando de la creación del hombre, al hombre que forma, ¿cierto? Y lo crea y le da una bendición y un mandato. Llenen la tierra, fructifíquenla, multiplíquense. Les da ese mandato. Y ahora vamos a ir a Génesis 2.7. Vamos avanzando. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Acá este soplo habla del ruaj, que es el viento, es el espíritu de Dios, que significa el ruaj, ¿ya? Y sobre este hombre dice que sopla aliento de vida. Y después más adelante, ¿cierto? Está la creación. Aquí tenemos el ser viviente, teníamos al hombre, y ahora este hombre, al cual se le agrega el aliento de vida, se transforma en un ser viviente en el Génesis 2.7. Entonces tenemos al hombre en un inicio en Génesis 1.26, perdón, tenemos a este hombre del Génesis 1.26, donde hay multiplicidad de hombres y mujeres, los crea varón y hembra, y los llena y les dice, llenen todo esto, señoréense sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre las bestias, los bendice y les dice, hagan eso ustedes. Entonces este hombre ya está ahí, y este hombre obedece, se multiplica, y en algún momento de la historia, lo cual no está escrito textualmente, un año, un momento exacto, pero se dice que toma un hombre de esos, ¿ya? Y a ese hombre que tomó, a esos hombres que formó Dios, toma uno, lo pone en el huerto del Edén, lo aparta y lo pone en el huerto del Edén. Y a ese hombre le sopla aliento de vida, haciéndolo un ser viviente, ¿ya? Entonces ahora tenemos al hombre que estaba en la tierra, tiene a uno de estos hombres como un ser viviente apartado en el huerto del Edén. Cuando nosotros vemos esta mirada ya del Génesis 1.26 y el Génesis 2.7, para algunos es un choque, ¿ya? ¿En qué sentido? Que para algunos, si yo pregunto, ¿quién es el primer hombre creado en la historia? Muchos van a decir Adán, ¿ya? Pero Adán no fue el primer hombre creado. Ya muchos dirán, Adán el primer hombre creado, Eva la primera mujer creada, los cuales son puestos en el huerto del Edén. Pero si nosotros tenemos esta mirada teológica sobre el hombre y la creación del hombre, hay muchas cosas que después no nos van a cuadrar, ¿ya? Un ejemplo, ya tenemos a este hombre, Adán, que es puesto en el huerto del Edén, un ser viviente, el cual recibió el roaje, el aliento de vida, el aliento de Dios, el espíritu de Dios, se transforma en un ser viviente y sobre él después, ¿qué es lo que hace? Saca a Eva de la costilla y la forma. Algunos cuestionan esto, porque van a decir, pero si habían mujeres creadas, ¿por qué no tomó un hombre y una mujer y los puso en el huerto del Edén? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Ya que el espíritu tenía que venir por un hombre, ¿ya? Por Adán, y la mujer tenía que salir de un hombre con espíritu, ¿ya? O si no, íbamos a tener la mezcla entre un hombre espiritual y una mujer no espiritual, entonces el espíritu no iba a seguir en descendencia. Por eso necesitaba soplar el aliento de vida sobre un hombre espiritual y de ese hombre saca a la mujer y ahora ambos poseen el mismo espíritu. Y de ahí en adelante su descendencia es una descendencia espiritual. Ahí está la respuesta a eso.
Y lo otro es que muchos dirán, no, solo Adán es el primer hombre creado. Pero la pregunta, si en algún momento alguien ha pensado así, ¿ya? Eso es lo magnífico, lo hermoso de la Biblia, porque la Biblia no da respuesta a estas cosas. Si no tuviéramos respuesta bíblica, no tendría sentido. Pero la Biblia no da respuesta. Más adelante, cuando Adán, cuando su hijo, Caín, es echado, ¿cierto? Su hijo, sabemos toda la historia del hijo de Adán, ¿cierto? Que mata a su hermano Abel, ¿cierto? Y es expulsado, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Caín? Dice, Señor, por favor, no me eche fuera porque los hijos de los hombres me van a matar, ¿ya? Si nosotros siguiéramos la idea o la teología de que Adán y Eva son los primeros hombres creados, vienen sus hijos, entonces tendríamos a 4 personas solamente que existen sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿a quiénes les teme Caín? ¿Ya? ¿Quiénes son esos hijos de los hombres de los cuales habla, esos gigantes? Son los que en la Biblia conocemos como los nefilims, ¿ya? Son los hombres sin Dios, son los hombres sin espíritu, son estos hombres del Génesis 1:26, ¿ya? Son los hombres creados, hombres y mujeres creados sin espíritu en algún momento de la historia y que se les dio el mandato de ir y crear y procrear y multiplicarse y llenar la tierra. También entonces nosotros podríamos decir, y aquí nosotros vamos encontrándole sentido a la historia, ¿ya? Porque si nosotros miráramos con un ojo humano y dijéramos el diluvio, vámonos al diluvio, ¿cuál fue el sentido de Dios de mandar un diluvio? ¿Ya? Uno, si lo ve de esa manera, uno diría, realmente Dios era un hombre bastante cruel, ¿ya? Que realmente quiso matar a la humanidad. ¿Para qué? ¿Para mantener una familia? Y ahí es donde nosotros nos vamos otra vez al texto y nos vamos a Colosenses, y donde Colosenses dice que todo fue creado por el Hijo, para el Hijo, por medio del Hijo, y el objetivo es que el Hijo viniera. Supuestamente el Hijo tenía que venir por Adán y Eva, pero como no vino por ahí, como Adán y Eva cayeron, ¿cierto? Se retrasó todo ese proceso de la venida del Hijo y se atrasó todo eso. Y de ahí en adelante, esto empieza a desordenarse un poco porque más adelante la palabra dice que Dios vio, ¿cierto? Y se arrepintió en un momento de lo que había hecho, cuando ve que la palabra, ¿se acuerdan? ¿Ustedes han visto? Cuando leemos Génesis y Éxodo, ¿cierto? Donde dice que los hijos de los hombres estaban encontrando bellas a las hijas de Dios, y los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y habla y hace esa diferencia de los hijos de los hombres con los hijos de Dios. Los hijos de los hombres son la descendencia del Génesis 1:26. Los hijos de Dios son la descendencia del Génesis 2:7. Y tenemos que Dios ve que todo esto se empieza a desordenar y se empiezan a mezclar, a juntar y a tener descendencia unos con otros. ¿Y cuál es el objetivo del diluvio entonces? El objetivo del diluvio es mantener y cuidar, ¿qué cosa? El linaje espiritual por el cual el Hijo tenía que venir. Ese es el objetivo del diluvio. Si uno lo ve de esa manera, de una manera espiritual, uno le encuentra sentido a lo que hace Dios. Si uno no lo ve así, realmente es imposible decir o entender a Dios. Ya, por eso hay mucha gente ¿qué es lo que busca? Al final dice, no, estas son alegorías, son enseñanzas solamente para mostrarnos algo, pero muchos dicen, esto no fue así, no fue tan así, no existió. ¿Ya? Son solamente enseñanzas que nos da la Biblia para mostrarnos algo a nosotros. Pero nosotros queremos que todo lo que está en la Biblia es verdad y eso existió y pasó. Entonces, aquí nosotros tenemos certeza de eso. Y Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que cuidar el linaje espiritual. ¿Qué linaje espiritual? El linaje de los hijos de Dios, por el cual venía su hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mandar un diluvio, tiene que morir toda la humanidad y solamente salva ¿a qué? A una familia espiritual. Y de ahí en adelante solamente, ¿qué es lo que hay? Gente con el espíritu de Adán. ¿Ya? Nacemos todos con el espíritu de Adán. Todos tenemos ese espíritu. Hoy en día todos el que nace con el espíritu de Adán. Pero nosotros sabemos que el espíritu de Adán ¿en qué condición está? Está muerto, está apartado, está separado de la gloria de Dios. Nosotros sabemos que nosotros al nacer, nacemos apartados y separados de la gloria de Dios.
Pero lo importante es que tenemos un espíritu. Somos seres espirituales, pero con un espíritu alejado de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús murió por nosotros, dio su vida, ¿para qué? Para que la palabra dice, para que ahora todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer este hombre espiritual? Nosotros, los seres espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Creer, confesar y creer de todo corazón que el Señor es nuestro Salvador. Ahora nosotros creemos y nuestro espíritu inmediatamente toma vida. Nosotros creemos e inmediatamente volvemos a tener esa comunión con Dios, esa comunión que se perdió en un momento, que estaba en el Edén, en el huerto del Edén, en ese lugar espiritual, en ese lugar apartado. Adán significa el apartado, ¿ya? Entonces, ahora nosotros volvemos a tener ese espíritu vivo, ya volvemos a recuperar esa comunión con Dios. Entonces es importante ver cómo nosotros necesitamos de Dios. El hombre necesita de Dios. El hombre de hoy en día es un ser espiritual, pero con un espíritu apartado de Dios. Nosotros estamos hoy en día acá porque en algún momento alguien nos habló, alguien nos predicó de Jesús y nosotros dijimos, necesito de Dios. El llamado de Dios a nosotros lo oímos y dijimos sí a ese llamado. Aceptamos el llamado de Cristo y nuestro espíritu vivió en ese momento. Y entonces ahora nosotros, nuestra composición, sabemos que toda la humanidad, su composición es esta, ya la del Génesis 2:7, un hombre con un espíritu, transformado en un ser viviente. Pero sabemos que ahora la gente nace con un espíritu, pero con un espíritu apartado de la gloria de Dios. Entonces acá tenemos lo que decía, ¿sí? Adán fue escogido entre muchos hombres que habían llenado la tierra y, y formaron una civilización, una cultura. Vemos el primer patrón de elección sucesivamente en la Biblia. Vemos los patrones de elección. Dice, los nefilines se multiplicaban y Dios escogió a Adán. Luego los seres espirituales se multiplicaban y Dios escogió a Noé. Luego la familia de Noé se multiplicaba y Dios escoge a Abraham. Y luego los descendientes de Abraham se multiplicaban como la arena del mar y esta descendencia Dios escoge la línea genealógica del Mesías. De acá viene la línea genealógica del Mesías. Ahora, ya, ¿qué es lo que vamos a ver? Un poquito atrás antes. Entonces estamos viendo de que el hombre está en esta condición. Tiene un espíritu. Ahora vamos a ver qué pasa con el hombre cuando su espíritu sigue en una condición de muerte. ¿Ya? Vamos a ver acá. Dice, los seres espirituales poseen una responsabilidad eterna. ¿Ya? El hombre determina su condición espiritual futura mediante su propia voluntad, mientras permanece en la carne. ¿Ya? Nosotros tenemos voluntad, así como los mismos ángeles que fueron creados, fuimos creados con voluntad. ¿Ya? Dios no determina nuestra voluntad, nosotros determinamos nuestra voluntad. ¿Ya? Entonces ahí también hay una división, que obviamente yo lo voy a nombrar, pero no me voy a meter en ese tema, entre lo que habla el mundo calvinista y los no calvinistas. ¿Ya? El mundo calvinista habla de que nosotros, ¿cierto?, estamos sujetos a la voluntad de Dios y que realmente nosotros, si estamos hoy en día aquí es porque somos seres escogidos. Ya no me quiero centrar en eso porque acá no estamos hablando de ese tema y pueden haber cosas sensibles en esa área y no me voy a centrar en eso. Pero el calvinismo dice, ¿cierto?, de que si estamos acá nosotros, somos escogidos. Ya, y no hay nada que hacer. Ya, si estamos en este lugar es porque fuimos escogidos por Dios y ahí no tiene nada que ver nuestra voluntad. Nosotros hasta contra nuestra voluntad estaríamos hoy en día acá porque Dios en algún momento nos llamó. ¿Ya? Pero nosotros tenemos voluntad, fuimos seres creados con voluntad y nuestra voluntad va a determinar hartas cosas. ¿Ya? El ser viviente, ya, cuando su voluntad determina seguir al Señor Jesús, ya el lugar transitorio donde su espíritu va a estar en algún momento va a ser el paraíso. ¿Para qué? Para que definitivamente cuando el Señor venga y todos vayan al cielo con Él, el lugar definitivo va a ser el reino de los cielos. Pero las personas que determinan no seguir a Cristo, las personas que determinan no creer en Jesús, las personas que determinan que
no necesitan de Dios, el lugar transitorio va a ser el abismo, ¿ya? El abismo lleno de abusos, ¿cierto? Una cosa así. Y el lugar definitivo para él, para su espíritu, es el infierno. Entonces, hoy en día nosotros tenemos eso que elegir, ¿ya? ¿Queremos la vida o queremos la muerte? Perdón. ¿Qué es el lugar que queremos elegir? ¿Cuál es el lugar donde queremos pasar eternamente con Dios? Si estamos acá es porque ustedes han elegido la vida, ¿ya? Ustedes han elegido el lugar con Dios, ustedes han elegido estar con Dios, estar con Él en todo momento, estar con el Señor para toda la vida. Entonces, nosotros somos las personas que hemos escogido el reino de los cielos. Ahora, si la persona recibe el Evangelio durante su vida, será preservado por la ley de la verdad en el paraíso, ¿ya? Donde esperará la resurrección, lo que le estaba diciendo delante. A nosotros si morimos, vamos a esperar todos en el paraíso la resurrección para después ir ¿a qué? Al reino de Dios, estar en los cielos juntamente con Cristo. Si esta persona rehúsa creer y muere sin lograr reconciliarse con Dios por medio de Jesús, su espíritu cargará la maldición de Adán, contemplará su esperanza de vida en el Hades y luego irá al abismo para esperar su entrada final al infierno. ¿Ya? Ahí es un tema, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver demonología, ya donde se habla, ¿cierto?, lo de los demonios, ya que son espíritus de personas que murieron sin Cristo y están en el abismo, ¿cierto?, desesperados, que todavía obviamente no van al infierno, sino que están en el abismo y andan ahí buscando un lugar, porque el espíritu necesita un cuerpo. Ya el espíritu vivió constantemente en un cuerpo. Entonces esos espíritus necesitan estar en un cuerpo y esos son los demonios que entran a las personas trayendo enfermedad, trayendo de repente reacciones raras, ¿cierto? Donde hemos visto, ¿cierto? Cuando veíamos el endemoniado Garadeno, donde va y dice, y él decía, no soy yo, sino que soy legión, habla de otra persona. Ya no sé si alguna vez le ha tocado orar por alguien que se manifiesta hablando como otra persona o dice ser otra persona. Ya, entonces ahí vemos los demonios. Y esos son, ¿por qué? Son espíritus de personas muertas que nunca lograron reconciliarse con Jesús, ya, y su espíritu está ¿dónde? En el abismo, en la desesperación. Y esos espíritus necesitan desesperadamente entrar en un cuerpo. Y es donde nosotros constantemente debemos estar siempre orando, siempre cuidando nuestro templo, siempre bendiciendo nuestro templo para evitar, ¿cierto?, de que los demonios puedan entrar en nuestra vida. El alimento para el espíritu. Entonces, ahora que nosotros hemos creído, somos nosotros de las partes, de las personas que, si en algún momento morimos, vamos a estar en el paraíso, esperando estar reinando juntamente con Cristo en los cielos en algún momento. Y hoy en día nosotros que estamos en la tierra con un espíritu vivo, que hemos sido personas que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, ya nosotros tenemos un alimento. Dice, Jesús Cristo reprochó al diablo cuando él estaba en el desierto para ser tentado. Ya, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Nosotros, hoy en día, nuestros espíritus, hombres espirituales, Gabriel, un hombre espiritual, Nelly, una mujer espiritual, Nicole y David, personas espirituales, Alejandra, una mujer espiritual, yo, un hombre espiritual, tenemos que ahora cuidar nuestro espíritu en este lugar. Y ahí la manera de cuidar nuestro espíritu es alimentarlo. Nosotros, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, ¿cómo se moriría? Si no lo alimentamos, ¿ya? Nosotros lo podemos descuidar de cualquier manera, pero si no lo alimentamos el cuerpo en algún momento va a colapsar y va a morir, ¿ya? Asimismo, el espíritu necesita alimento. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces hoy en día para nosotros, para que nuestro espíritu esté alimentado, para que nuestro espíritu viva, para que nuestro espíritu se mantenga firme en un buen estado, ¿qué es lo que debemos hacer? Traer palabra de Dios a Él. ¿Ya? La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. La palabra de Dios
es el principal alimento que puede tener nuestro espíritu hoy en día. Entonces, nosotros como seres espirituales debemos velar para que nuestro espíritu esté sano, para que nuestro espíritu esté bien alimentado. Debemos cuidar nuestro espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, Jesús mora en nosotros. Ya, Jesús morando en nuestra vida, Jesús viviendo adentro nuestro. Entonces debemos cuidar nuestro templo, debemos cuidarlo siempre, porque somos personas espirituales. Vamos a avanzar. Y dice, entonces, aquí un resumen más o menos de lo que estábamos viendo. Ya, de principio a fin. Dice, los ángeles caídos, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del Hades, al universo, desde sus dominios y habitación en el cielo. Y ellos están confinados con cadenas perpetuas desde entonces. Vamos, Judas, voy a leer yo, Judas 2.6. Judas 6. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos fueron guardados ahí entonces. El universo es la esfera en la cual no hay palabra, no hay vida y no hay gloria de Dios. En ese lugar es donde habitan, ¿cierto?, los ángeles caídos que cayeron juntamente con Luciel. Dice, el hombre fue creado en el universo por Dios. Y entre ellos, Dios creó a Adán, un ser humano, lo que significa que el hombre llega a ser el único ser espiritual autorizado para comunicarse con Dios. Teniendo un gran privilegio que es dado al hombre, lo cual obviamente hace que el diablo se ponga celoso y codicioso. El diablo lo único que busca diariamente es que el hombre se mantenga alejado de Dios. El diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? Separarnos de Dios. ¿Ya? Satanás es el que se opone a Dios y el diablo es el que quiere separar al hombre de Dios. Satanás se opone, el diablo separa. Satanás se rebeló a Dios, se opuso a Dios, y el diablo, el nombre que se le da de diablo, es el que busca separar al hombre de Dios, mantener al hombre cegado, mantener al hombre alejado, apartado de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que todos queden en la misma condición que está él, ¿ya? Apartado, relegado a cárceles de oscuridad. Por lo tanto, la obra del diablo es cortar la confraternidad de Adán con Dios y apunta a él para pecar, lo que eventualmente causó su muerte espiritual. ¿Ya? Eso lo tenemos en Génesis 3, del 1 al 6. El Hijo del Hombre, Jesús, el Cristo, vino al mundo y ha restaurado la confraternidad enferma o dañada con su muerte. Entonces, hoy en día, todas las personas que nacen, todas las personas que no tienen a Dios en su vida, todas las personas que no conocen a Cristo, todas las personas que no conocen a Jesús, tienen un espíritu, pero un espíritu enfermo, un espíritu apartado de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra tarea como hijo de Dios? Nuestra tarea es que esas personas conozcan a Jesús. Nuestra tarea es reconciliar al hombre con Cristo. Hoy en día, la palabra dice que nosotros tenemos el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. Ese es el ministerio que se nos ha dado. Al hombre espiritual, a nosotros, los seres espirituales, se nos ha dado un ministerio importante en la tierra, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Es reconciliar al hombre que está alejado, que está separado de Dios, hacerlo que vuelva a la condición en la cual estaba en un principio, que era la condición en la cual estaba Adán y Eva en el Edén, donde estaban comunicados con Dios. Esa era la condición que ellos tenían. Reconciliar es volver a alguien a la condición inicial. Eso es reconciliar. ¿Ya? Alguien no se reconcilia cuando había, no sé si alguien estaba enojado, dice, yo no me voy a reconciliar con alguien porque si estaba enojado en un principio, sino que yo estaba bien, estoy mal, entonces me reconcilio para volver a estar bien. Entonces el hombre es reconciliado. Nosotros somos los encargados de reconciliar al mundo con Cristo.
Nosotros somos los encargados de reconciliar a la gente que está alejada de Dios con Cristo. Ellos pueden decir, si yo nunca he estado bien con Dios, pero su espíritu sí. Su espíritu pertenece a Dios, porque Dios le dio ese espíritu. Todos tenemos un espíritu, todos somos seres espirituales gracias a la misericordia de Dios. Pero ahora ese espíritu está apartado de Dios por el pecado de Adán. Y ahora nosotros somos los encargados de que por medio del nombre de Jesús, ellos vuelvan a la condición que debe estar su espíritu. Su espíritu debe estar vivo, debe estar con Dios, en comunicación con Dios. Entonces, ¿cuál es la manera? Mostrarle a Jesús, mostrarle a Cristo. Esa es nuestra tarea diaria, nuestra tarea constante, mostrarle a Cristo a las personas. Dice, su obra redentora fue planeada antes de la creación. Sin embargo, la salvación del hombre no es obra obligatoria de Jesucristo. La salvación es un regalo que nos da Dios, ya que el hombre tiene que elegir por su voluntad, ya que esa voluntad fue dada por Dios. Ahora, Jesús murió por todos. Dice que de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que entregó a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por todos, Jesús murió por la humanidad, pero ahora cada persona tiene voluntad propia para decidir tomar ese regalo. Es a todo, si alguien viene y nos va a regalar algo, es nuestra voluntad recibir ese regalo o no recibirlo. Ya, el regalo no es obligación, pero yo lo puedo tomar o lo puedo dejar. Ahora nosotros somos los encargados de llevar ese regalo a la gente, de que la gente conozca ese regalo que ya fue dado en la cruz. Hay mucha gente que no conoce, que no sabe que existe un regalo. Hay mucha gente que no conoce su condición espiritual. Hay mucha gente que no sabe que su espíritu está apartado de la gloria de Dios. La palabra dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O sea, hay mucha gente que está anhelando recibir una palabra. Hay mucha gente que está anhelando recibir el nombre de Jesús. Entonces, nosotros somos los encargados de entregar esta buena nueva a la gente. Nosotros hoy en día como seres espirituales, como personas que hemos recibido al Señor Jesús en nuestra vida, y nuestro espíritu está vivo, nuestro espíritu está en comunicación con Él, nuestro espíritu fue reconciliado con Dios. Ahora la palabra también dice, dar de gracia lo que recibiste de gracia. O sea, una salvación que hemos recibido, esa reconciliación que hemos recibido, ahora démosla a otros, démosla a conocer a otros. Entonces hoy en día el hombre es un ser espiritual, pero su espíritu va a estar condicionada a su voluntad, si ese espíritu vive o ese espíritu muere. Va a estar dada a su voluntad dónde va a permanecer eternamente ese espíritu, o en el infierno o en el reino de los cielos juntamente con Cristo. Queridos hermanos, ese ha sido el tema del día de hoy, el hombre, el ser espiritual. Hemos visto todo lo que es lentes para ver la Biblia 1. Ya lentes se le llama porque es ver, podemos ver lo que no veíamos. Como un ejemplo, si yo me saco los lentes yo no veo nada, si me los pongo puedo ver todo. Y asimismo la Biblia son los lentes que nos permiten ver lo que nosotros no éramos capaces de ver solamente con un ojo humano. Necesitábamos lo espiritual, ver a Jesús en la Biblia. Y los hermanos, ese ha sido el tema del día de hoy. Ya con esto estamos dando por terminada ya la serie Lentes para ver la Biblia 1. Hemos pasado por la composición bíblica, pasamos por ley y evangelio, vimos los tres seres espirituales, Dios, ángeles, el hombre. Ya, y ahora yo terminando la clase les voy a subir el PPT para que lo tengan y lo puedan revisar. Ya la otra semana les va a estar saliendo la evaluación, tienen 2 semanas para responderla. Yo les voy a avisar si es que hago una clase de resumen o si no se hace. Ya ahí lo voy a comentar, ya porque hay un espacio como para una clase de resumen, pero normalmente donde está el grupito que está aquí ha estado siempre en clase. Ya hay otros que se han conectado, pero 1 o 2 veces, o sea, al final es un tema de ellos, ya, pero este es el grupo que ha estado siempre en clase, así que no nos han perdido ninguna clase más que nada. Ya, entonces, mis hermanos, déjenme aquí.